Las gambas, el pescado o las alubias negras son alimentos que pueden mejorar la salud de tu pelo según la medicina tradicional china, tan de actualidad hoy en día. Si quieres saber qué otros alimentos te podrían ser beneficiosos, no te pierdas este vídeo porque no solamente te vamos a explicar cosas súper interesantes sobre la medicina tradicional china, sino cómo te puede ser de práctico para mejorar tu alimentación. Muy atento y muy atenta porque ¡comenzamos! Esta semana hemos preparado un vídeo algo diferente. Vamos a ver qué alimentos pueden ser beneficiosos para tu cabello según la medicina tradicional china. Uno de los libros más importantes y más antiguos de esta medicina es el llamado Neijing Shouwen. De hecho, se considera que el Neijing es el libro de medicina más antiguo de la historia de la humanidad. Si tuviéramos que buscar una equivalencia de este libro con el mundo occidental, podríamos decir que el Neijing es como el Corpus Hippocraticum de los griegos, ya que se trata de una recopilación de varios textos sobre medicina escritos en distintas épocas, pero que recogen el conocimiento científico del momento. No se sabe muy bien cuándo se escribió, pero se estima que fue entre el 475 a.C. y el 220 después de Cristo. Lo más relevante de este libro es que se aparta de las anteriores creencias chamánicas que explicaban la salud y la enfermedad por la influencia de espíritus o demonios. En lugar de ello, este libro nos habla de los efectos naturales de la dieta, del estilo de vida, de las emociones, del medio ambiente y de la edad en el desarrollo de las enfermedades, así que está de plena actualidad. Bueno, pero la explicación de estas observaciones se hacen según la filosofía y la forma de entender el mundo de la China de hace más de 2000 años. Según el Neijing, el universo estaría compuesto de varias fuerzas y principios como el yin y el yang, el chi, que es la energía, y los 5 elementos. Y no podríamos ni sabríamos explicar la filosofía ni la medicina tradicional china, pues es extremadamente compleja y extremadamente amplia, pero sí nos centraremos en algunos alimentos que pueden ser beneficiosos para el cabello. En el capítulo 10 de este libro, en el párrafo 1, se dice que el cabello estaría relacionado con la energía Tin de los riñones. Pero ojo, que cuando hablan de la energía de los riñones en la medicina tradicional china, no hay que entenderlo desde un punto de vista estrictamente anatómico o funcional como los riñones que conocemos en Occidente, sino que es desde el punto de vista de la energía que depende de este órgano. En cualquier caso, y sin meternos en demasiadas explicaciones, según la medicina tradicional china, cuando la energía Tin del riñón está fuerte, lo está también la energía del cabello. Pero vamos a pasar directamente al grano, a los alimentos que pueden subir la energía del riñón para ayudarte a cuidar el cabello. De este modo, habrá unos alimentos que aumentarán la energía del riñón y por tanto mejorarán el cabello y son los que ahora vamos a analizar. Pero antes de verlos, tenemos que preguntarnos si esto tiene evidencia científica o es un cuento chino y nunca mejor dicho. Y la respuesta es que la medicina tradicional china es otro tipo de medicina, es diferente y no se puede medir siguiendo los mismos principios que la medicina occidental ni viceversa. No se basa en el método científico que nosotros siempre defendemos, sino que se basa en el fluir de las energías, en la forma de vivir de las personas y en sus emociones y en otros muchos aspectos. No obstante, si nos centramos exclusivamente en el cabello, sí que podemos ver ciertas similitudes. Hemos comentado en muchas ocasiones la importancia de llevar una vida saludable, de hacer ejercicio, de tener una dieta equilibrada y variada, con frutas, verduras, cereales, legumbres, etc., evitar el tabaco, mejorar el estrés, evitar los tóxicos, los pesticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas situaciones que reconocemos como buenas en la medicina occidental, según la medicina tradicional china, mejorarán también la energía y por tanto serán beneficiosas para el pelo. Por lo tanto, como ves, aunque no tengamos una evidencia científica como tal, sí que podremos encontrarle ciertos puntos de encuentro, aunque el abordaje y el camino para llegar a ellos sean completamente diferentes. Y entonces, según todo esto, ¿se recomendaría dejar cualquier tratamiento y basarnos en estos alimentos que ahora te diremos para curar la alopecia, David? Pues la respuesta, como decimos siempre, es un rotundo no. No recomendaríamos abandonar los tratamientos habituales para la alopecia. Como sabes, cada semana subimos un vídeo sobre medicina capilar y hemos hablado de multitud de tratamientos para la alopecia, desde tratamientos naturales a tratamientos farmacológicos. Si quieres, te invitamos a que eches un vistazo al resto de los vídeos del canal porque seguro que encuentras información que te puede ser útil para tu caso. Y volviendo al tema de la medicina tradicional china, lo que decimos no es que abandones los tratamientos de la alopecia y lo confíes todo a una dieta, del mismo modo que no te aconsejamos que no te cuides, que fumes, no hagas ejercicio y esperes que una pastilla lo mantenga todo. La alopecia androgenética es un problema multifactorial y debemos abordarlo desde diferentes puntos de vista para obtener los mejores resultados.
Y según la medicina energética, los alimentos que comentaremos podrían ayudarte a mejorar tu cabello, aunque no van a ser la solución única para una alopecia androgenética. De hecho, según ellos, todo esto tendría que plantearse en un contexto de equilibrio de todas las energías que rigen el microcosmos que es el cuerpo humano, entre las que se encuentran la alimentación. Y vamos a ver ya los alimentos que pueden ser beneficiosos para tu pelo. Fundamentalmente hay 3 grupos de alimentos que vamos a considerar. El primer grupo de alimentos que la medicina tradicional china considera adecuado para favorecer el crecimiento del cabello serían todos aquellos animales que provienen del mar, preferiblemente si tienen concha. En este grupo de alimentos podríamos incluir las gambas, las langostas, los langostinos, los cangrejos, los centollos, etc. Lógicamente no hace falta darse una mariscada cada semana, pero se puede ir comiendo poco a poco o empezar a incluirlo en la dieta si no lo comes habitualmente. Más alimentos que aumentan la energía del riñón y que también provienen del mar son los moluscos, como los caracoles, los mejillones, las almejas y las ostras. Unas buenas ostras con limón o unos mejillones al vapor serían una excelente opción. Pues qué buenas noticias, Laura, porque la verdad es que me encanta todo. Por supuesto, toda clase de pescados del mar podrían aumentar también la energía del riñón y beneficiar a nuestro cabello. Las formas de preparar los pescados son prácticamente infinitas, así que no te puedes poner la excusa de que no te gusta el pescado porque hay alternativas para todos los gustos. El segundo grupo de alimentos, si ya salimos del mar, son las legumbres como las lentejas, los garbanzos, los guisantes y sobre todo las judías, frijoles o habichuelas negras. Estos alimentos son una fuente de energía francamente saludable y, según la medicina tradicional china, también nos pueden ayudar a cuidar nuestro cabello. Por último, el tercer grupo de alimentos corresponde a todo tipo de semillas y granos como el trigo sarraceno, el arroz integral o el sésamo. Por supuesto, como decimos siempre, todo esto tiene que estar en el contexto de una dieta rica, variada y equilibrada. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y visita el canal si quieres ver más interesantes vídeos sobre medicina capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.